Hoy estaremos hablando acerca sobre éteres y epóxidos. Como bien sabemos, los éteres son compuestos que resultan de la unión de dos radicales, alquílicos o aromáticos, a través de un puente de oxígenos. También son compuestos que tienen un átomo de oxígeno unidos a dos radicales que son hidrocarbonados. La mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros e insolubles, también inflamables. También otros disolventes orgánicos. Desde el punto de vista químicamente, son estos compuestos inertes y estables. El compuesto más típico y más utilizado de ese grupo es el éter común o etílico. Normalmente es denominado éter. Ahora hablaremos acerca de su clasificación. Los éteres tienen dos grupos, alquilo, unidos a un átomo de oxígeno. Aquí podemos ver una de sus clasificaciones del éter. Luego vemos acá otra clasificación, éter simétrico. Y luego acá vemos un éter no simétrico. Ahora hablaremos acerca de la nomenclatura de epóxidos. Estos epóxidos son éteres cíclicos de 3 eslabones y esos reciben el nombre de oxiranos. También los epóxidos se denominan óxidos de alqueno. Al igual que otros compuestos, pueden ser conocidos por diversos nombres. Por ejemplo, el éter que tiene fórmula CH3-CH2-O-CH2 y CH3, y que anteriormente eran utilizados como anestésicos. Es denominado como éter etílico, éter dietílico, éter etílico. También en el sistema IUPAC, los éteres se nombran como alcos y alcanos. Las reglas para dar nombres a esos compuestos son: primero se selecciona la cadena de átomos de carbono más larga. También se selecciona el grupo alquiloxi, el cual contendrá la cadena de átomos de carbono más corta. Por convención, hoy es más usual utilizar la contracción alcoxi. En este caso tenemos CH3-O. Esto es un metiloxi, pero se denomina metoxi. Sin embargo, en los grupos que contienen 5 carbonos en adelante, sus nombres no se contraen, y así pentiloxi, hexiloxi, ectiloxi, entre otros. En compuestos sencillos se nombra primeramente el grupo alcoxi y finalmente la cadena carbonada más larga, como un alcano normal. Acá vemos en este caso, esto donde está dirigiendo mi dedo es el grupo alcoxi y se denomina metoxi. Aquí está la cadena más larga y se denomina etano. En algunos casos más complicados es necesario indicar la posición del grupo alcoxi en la cadena y utilizar el nombre alfabético. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo y la numeración empieza en el oxígeno y se nombran con el prefijo oxa, seguido del nombre del ciclo. Los éteres tienen muy poca reactividad química debido a la dificultad que presenta
la ruptura del enlace. Por ello, se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas. En contacto con el aire sufren una lenta oxidación en la que se forman peróxidos muy inestables y poco volátiles. Estos constituyen un peligro y cuando como iba diciendo, ¿no? Eso constituye un peligro cuando se destila un éter, pues se concentran en el residuo y pueden dar lugar a explosiones. O sea, esto lo podemos evitar guardando el éter con hilo de sodio o añadiendo una pequeña cantidad de un reductor. Estructuralmente, los éteres pueden considerarse derivados del agua o alcoholes, en los que se han reemplazado uno o dos hidrógenos, respectivamente, por esos carbonatos. La estructura angular de los éteres se explica bien asumiendo una hibridación en el oxígeno que posee dos pares de electrones no compartidos. Por ejemplo, un caso muy especial lo constituyen los epóxidos, que son éteres cíclicos. Como iba diciendo, ¿no? O sea, son éteres cíclicos de 3 miembros. El anillo contiene mucha tensión, aunque algo, o sea, menos que en el ciclopropano. Ahora hablaremos acerca de las aplicaciones de los éteres. Por ello tenemos medios de arrastre para la deshidratación de alcoholes isopropílicos y etílicos, disolventes de sustancias, como iba diciendo, no son disolventes de sustancias orgánicas. Ahí están los aceites, las grasas, las resinas, las nitrocelulosas, los perfumes y los alcaloides. También están los combustibles inicial de motores diésel, los fuertes pegamentos, los antiinflamatorios abdominal para después del parto, solo para uso externo, y también los anestésicos. Ahora hablaremos acerca sobre epóxidos. Como bien sabemos, es un éter cíclico formado por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono, que a su vez están unidos entre sí mediante un solo enlace covalente. Los epóxidos son generalmente líquidos, incoloros, solubles en alcohol y éter, y también en benceno. Los métodos de obtención de éteres y epóxidos, la síntesis de epóxidos, esas están por acción por reacción de aloidrinas en medio básico, que es la versión intramolecular de la síntesis de Williamson. También por exfoliación de alquenos con peroxiácidos. También la reacción con ácidos fuertes. Estos son muy inertes, de ahí que se emplean como disolventes en muchas reacciones orgánicas. Solo reaccionan con ácidos fuertes como el HBr y HL. Las reacciones de apertura de epóxidos, esas reacciones ocurren cuando se emplean los famosos nucleófilos. Estos son fuertes o ácidos del tipo HZ, donde Z es un átomo nucleófilo
y también en el proceso de apertura del ciclo. Esas se liberan mucha tensión angular. Y también están las regioquímicas o estereoquímica. Es el ataque al carbono menos sustituido por la cara opuesta, a la que ocupa el grupo saliente. Las reacciones de apertura de epóxidos. Está la apertura en medio ácido. Es donde el ataque ocurre en el carbono más sustituido y siempre por la cara opuesta en la que ocupa el grupo saliente, como lo dije hace poco. Ahora hablaremos acerca del uso de epóxidos en la industria de alimentos. La mayoría de las sustancias antimicrobianas en los alimentos tienen un efecto más inhibidor que letal. O sea, hay excepciones con los óxidos de etileno y propileno. Los epóxidos son éteres cíclicos reactivos que destruyen todas las formas de microorganismos, incluyendo las esporas y virus, es decir, son esterilizantes químicos usados en alimentos de baja humedad y en los materiales de envasados asépticos. Para lograr el contacto directo con los microorganismos, son utilizados en estado de vapor después de una exposición adecuada. El epóxido residual no reaccionante se elimina por medio de una corriente de aire. Los usos y aplicaciones de éteres. En la medicina, el éter de mayor importancia comercial es el dietil éter, llamado también éter etílico o simplemente éter. El éter etílico se empleó como anestésico quirúrgico, pero es muy inflamable y con frecuencia los pacientes vomitan al despertar después de la anestesia. En la industria, el éter difenílico, por su alto punto de ebullición y su estabilidad térmica, se usa como líquido calefactor en instalaciones industriales en lugar de vapor de agua o a presión. El producto comercial es una mezcla de éter difenílico y bifenilo. Eso sería todo. Muchas gracias.